Entonces con el ejercicio 25. Bien. Bueno. Dice, el 10% de los alumnos de una facultad tiene actividades deportivas e idioma inglés como tareas extracurriculares. Bien. ¿Qué puedo expresar? ¿Qué sería ese 10%? ¿Qué representa? La intersección entre ambos. Exactamente. O sea, acá esto vamos a llamar deporte, intersección inglés. Después dice, el 15% solo inglés. ¿Cómo expreso esto? Inglés, intersección, no de. Inglés, intersección, no de. Muy bien. Y el 70% dice que no hace nada. Ahí estoy yo. No intersección, no y. No y, intersección, no de. Perfecto. Entonces con esto yo ya puedo armar un diagrama bien. Entonces, a ver. Fíjense, yo acá tengo I y acá tengo D. Acá en esta parte, ¿qué voy a poner? 0,10. 0,10. Acá 0,15. 0,15. Acá afuera 0,70. y acá 0,05. 0,05. Ahora vamos a ver qué dice. Si se eligen 3 alumnos al azar entre los cuales no estudian inglés, o sea, yo ya sé que no agarro un alumno cualquiera, agarro uno que no estudia inglés. ¿Cuál es la probabilidad que al menos uno de ellos practique deporte? Entonces tengo que calcular esta probabilidad. ¿Y cómo es esto? ¿Es condicional, profe? Es una condicional, exactamente. Entonces acá va la intersección entre estos dos y abajo la probabilidad de inglés. ¿La probabilidad de inglés están de acuerdo que esto es 0,25? Pero no sería que no estudie inglés, profe, sería. Entre los que no entre los que no estudian inglés, perdón. Ahí está. Ahora sí, leí mal, gracias. Entonces los que no estudian inglés ahora van a ser el 75%. Ahora me gustó más. Bien. Dentro de los que no estudian inglés, los que están afuera de esto, ¿cuántos estudian? ¿Cuántos practican deporte? 0,05. Y esto es 1 sobre 15 esta probabilidad. Ahora fíjense, yo voy a seleccionar, porque ahora tengo que definir una variable X, y voy a decir cantidad de alumnos que practican deportes entre los que no estudian inglés en 3 seleccionados, 3 observaciones. Y esta otra vez, ¿qué variable es? Binomial. Binomial, ¿sí? El n otra vez, ahora el n vale 3, mi probabilidad de éxito es 1 sobre 15, y yo quiero que al menos uno de ellos, ¿sí?, cumpla con esto. ¿Se entendió? Sí, profe. Fíjense que primero, ¿sí?, en este tipo de problemas mezcla, primero tengo que calcular una probabilidad, después esa probabilidad meterla en una variable binomial, ¿sí? Cuando esa probabilidad yo la tengo que calcular, de alguna manera ya me está diciendo que la otra variable tiene que ser binomial porque esa probabilidad va a ser constante. Así que ese es un dato también que voy a tener en cuenta.
Bien, a ver, esperen que acá hay alguien, no sé si preguntó ahora o de antes. Ah, ya está, Marcos. Muy bien. Bueno, Profe, ¿podríamos ver el 21? Que no sé cuándo me da el valor medio, no sé cómo plantear la probabilidad. sí, ahí lo hacemos. Esperamos un segundito que borro esto. Ejercicio 21. Bien, a ver, dice, el número de huracanes que llega a la costa oriental de los Estados Unidos por año es una variable aleatoria que sigue una distribución Poisson con valor medio 1,80. Hallar la probabilidad que en un año dado no lleguen huracanes, ocurra no más de un huracán. Bien, ¿cuál sería tu duda? O sea, yo planteo la probabilidad, pero no entiendo si el 1.8 yo lo tengo que poner en la probabilidad. O sea, yo pondría x igual 0 en A En A es y que X no igual a lleguen. 0. Claro. Y el alfa es 1,8 por T, que es un año, o sea, es 1,8. Ah, ok. ¿Está bien? Listo. El Eso no tiempo, sabía, ¿qué valor darle al alfa? el T es un año. Y el alfa, que es la intensidad del proceso, me está diciendo que se producen a razón de 1,8 por año. Como yo lo voy a analizar en un año, solamente voy a poner 1,8 por 1. Y calculo la probabilidad de que X sea 0, de que K sea 0, ¿no? Perfecto, y abajo sería x menor o igual a 1. Menor o igual Que a no 1. más. Calculo el de 0 y el de 1, o voy a la Sí. aplicación. Ah, perfecto. Listo. Gracias, profe, era eso. Muy bien. Bueno, escucho más preguntitas si tienen. Profe, ¿te puedo hacer una consulta con el 23? Me van preguntando uno por uno así salteado. Me están haciendo... No, es que me cuesta un montón darme cuenta qué es lo que tengo que usar al principio. Otra vez, fíjate que el 23 es muy parecido al que hicimos recién nosotros, y después me dice, si se toman una docena de biromes, otra vez una binomial, encontrar al menos una que tenga ambos defectos. Ambos defectos es que tenga falla en la unión, plástico-metal, o defecto en la bolilla. Fíjate que ahí yo tengo biromes que tienen dos tipos de fallas. A ver, vamos a hacerlo. O por lo menos plantearlo. Sí, profe, solamente más o menos explícame, no hay que hacerlo todo, yo los puedo seguir, pero como que no entiendo muy bien Mirá. cómo poner los datos. A ver, las biromes que producen cierta fábrica pueden tener defectos de bolilla o en la unión plástico-metal. A ver qué dice. Solo el 10% de la producción es buena. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién sería este 10%? Que no tiene defecto. Sí, está bien, pero ¿cómo lo escribo en términos de probabilidad? Vamos a suponer que llamo a unión plástico-metal, falla. Vamos a No poner... está compartiendo pantalla, por No favor. estoy compartiendo, perdón. Esperen, perdón, ¿eh? A ver. Ahí. Fíjense si va cargando la pantalla mientras yo escribo. Y ya se ve. Falla, unión, plástico, metal, lo voy a llamar U. Y, ¿qué decía lo otro? Bolilla. Bolilla. Entonces sería no U, intersección no B.
Falla bolilla, sí. No estaba mirando porque justo la U es de unión, pero como nosotros no tenemos unión acá, no pasa nada. Bien. El 10% es buena. El 30% tiene defectos solo en la bolilla. ¿Están de acuerdo así? Profe, te faltó ponerle no ve y no U. Gracias, los dos. Me comí los dos. Perfecto. Bien. Fíjense que como yo estoy relacionando dos variables, para tener las cuatro situaciones posibles, ¿sí? El que tenga las dos, que tenga solo uno, solo la otra o ninguna, ¿sí? ¿Qué tendría que plantear o qué tendría que pensar yo acá para este tipo de ejercicios? Que son independientes. Son independientes y de hecho, claro, porque a ver, el defecto que tenga en la bolilla nada tiene que ver con el defecto que tenga, ¿sí? En la unión plástico-metal, ¿sí? Fíjense que acá estoy teniendo estos 0,30 y fíjense el gráfico. A partir de ese gráfico, ¿qué puedo sacar yo de ahí? La intersección. Va, sí. A ver, miren acá. Yo voy a pintar ese 0. ¿Qué hice? Perdón, ahí comparto otra vez, ¿eh? Se ve que toqué sin querer ahí arriba, disculpen. A ver. Fíjense, yo voy a marcar este 0,30. No. Esperen que vamos otra vez. A ver. Y voy a marcar este 0,10. ¿Qué es lo que me queda en blanco? La probabilidad de U, o sea que ya puedo decir cuánto vale la probabilidad de U, ¿no? Sí. Siempre tienen que mirar bien los grafiquitos a ver qué datos tengo, ¿no? Esperen que no me deja. La probabilidad de U, esperen que no me deja escribir. La probabilidad de U, ¿cuánto vale entonces? 0,6. 0,6, muy bien. ¿Sí? Entonces, si yo conozco la probabilidad de U, automáticamente conozco la probabilidad de no U. ¿Y cuánto vale la del complemento de U? 0,40. 0,40. Entonces, como yo voy a decir, como los sucesos U y B son independientes, fíjense que esta probabilidad, cualquiera de las dos, ¿no? ¿Sí? Puedo calcular la otra automáticamente. Esto es la probabilidad de no U por la probabilidad de no B. ¿Están de acuerdo? Sí. Esta la conozco. Esta también puedo despejarla de no B. Esta vale 0,4. Esta vale 0,10 y de acá puedo despejar la probabilidad de no B. Y la probabilidad de no B me queda 0,25. Porque si hago 0,1 dividido 0,4 me da esto. Por lo tanto, la probabilidad de B, ¿cuánto es? 0,75. 0,75. Bien. Entonces, si yo ahora quiero calcular esta probabilidad de acá del medio, si yo acá tengo el 0,40 y yo sé que todo esto es 0,75, y acá tengo 0,30, acá voy a tener que poner 0,45. Y si U era 0,60, quiere decir que acá voy a tener que poner 0,15. Entonces ahora, fíjense, si si se toma una docena de biromes, calcular la probabilidad de encontrar al menos una que tenga ambos defectos. O sea, la probabilidad que yo estoy buscando, la probabilidad de éxito, es la probabilidad de que tenga ambos defectos. ¿Y cuánto es esa probabilidad? 0,45. 0,45. Entonces, con esto, binomial, ¿no? ahora voy a la binomial, exactamente, donde el n
vale 12, mi P vale 0,45, y yo voy a calcular la probabilidad de que X sea al menos una, dice, sí, mayor o igual que 1. ¿Se entendió? Sí, profe. El El resto, mayor igual a 1 podemos usarlo de 1 menos, pero la menos la de 0. probabilidad, Sí. sí, de 0. Igual, no se olviden que ahora ustedes tienen la aplicación. Entonces, en la aplicación, ¿sí?, directamente pongo el mayor o igual y ya me calcula la aplicación. Y si no, hago yo el desarrollo y hago 1 menos la de 0 y ya está. ¿En el parcial podemos usar la aplicación? En el parcial pueden usar la aplicación, sí. Lo único que yo me olvidé, decir es para que yo les considere el ejercicio con la aplicación, me tienen que poner todos los parámetros que representa cada uno y qué valor reemplazaron ustedes, ¿sí? A ver, si yo voy por ejemplo, si yo voy a usar la variable binomial, tengo que poner cuánto vale P, cuánto vale N, cuánto vale el K, todo, ¿sí? Me tienen que decir, definir la variable, por ejemplo, X mide cantidad de viromes buenas, ¿sí? El P vale 0 tanto, el N minúscula vale tanto, y lo que voy a calcular es la probabilidad de que X sea mayor que 4, y pongo el X igual a 4, y pongo la probabilidad de que X sea mayor o menor. Toda esa pantallita que aparece ahí, más la variable, qué mide la variable y qué tipo de variable es. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Bueno, ¿alguna consulta más? Una duda más, pero más teórica. ¿En qué Decime, momento Matías. se diferencia una binomial de una ¿cómo se llama el nombre Acordate, de hipergeométrica. Bien, hipergeométrica? acordate que Gracias. las dos miden cantidad de observaciones, ¿sí?, cantidad de ocurrencias de un suceso, ¿sí?, en n observaciones. ¿Dónde está la diferencia? Es que la binomial, esos sucesos son independientes. Cada una de esas observaciones son observaciones independientes. Por ejemplo, vamos a suponer que yo agarro un tornillo de una producción, saco un tornillo al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que este tornillo esté fallado? 0,05. Lo dejo acá. Agarro otro tornillo. ¿Cuál es la probabilidad de que este segundo tornillo esté fallado? Si la respuesta sigue siendo 0,05, ¿sí?, quiere decir que no me importa si el tornillo que saqué antes estaba fallado o no. Por lo tanto, los sucesos son independientes. Si esa probabilidad sigue siendo constante, los sucesos son independientes, por lo tanto, la variable es binomial. Distinto sería, Matías, si yo, por ejemplo, tengo ahora un lote de 10 lapiceras, y yo sé que dentro de esas 10 lapiceras tengo 2 que están falladas. Cuando saco la primera lapicera, ¿cuál es la probabilidad de que esa lapicera esté fallada? 2 sobre 10. ¿Estás de acuerdo? Sí. Dejo la lapicera fuera, agarro otra lapicera. La probabilidad de que esta segunda lapicera esté fallada, ¿cuál es? 1 sobre 9. 1 sobre 9 o 2 Claro. sobre 9, porque va a depender si la otra era Claro. fallada o no. Entonces, Claro. ¿qué me está pasando? Esa probabilidad ya no es constante. ¿Por qué? Porque primero tengo un lote determinado y segundo depende del resultado de la primera observación. ¿Sí? Profe, Por eso, permitime, Candela, sí, por sí, eso, para pensar en una hipergeométrica, yo tengo que tener un lote determinado y saber cuántas tienen la característica que estoy analizando y cuántas no. ¿Quedó claro, Matías, esto? Buenísimo. Muchas gracias, sí. Cande. sí, profe, en ese caso, si dijese con reposición, Si yo lo transformo con reposición, quiere decir que la probabilidad vuelve a ser la misma. Por lo tanto, ahí estoy transformando esa variable hipergeométrica en una binomial. muy bien, perfecto. Pero el ejercicio nos va a decir si es con o sin reposición, ¿no, profe? Claro, sí. Si dice saco, no sé, 5 lapiceras, se supone que no hay reposición, porque no dice si me va a decir que es con reposición, me tiene que aclarar. Si no, es porque voy sacando una, saco otra. ¿Sí? Perfecto. Bien. Profe, y de Bueno. los ejercicios estos
De lo último que vimos de variable continua, ¿entran todos? Menos los de variable normal. A ver, vamos a mirar. A ver. Creo que de lo que vimos hoy hicimos el 15. Ustedes podrían agregar el 17 y el 18, nada más que esos dos. Ok. O sea, sería toda la guía Hasta el 18. hasta el 18. Hasta el 18, exactamente, sí. Profe, es algo teórico, pero el 5 de esa misma A ver. guía. Si es una función de distribución acumulada. A ver, ¿qué me tiene que pasar? Fíjense qué características tiene una función de distribución acumulada. Primero, la función se tiene que definir para todos los reales. ¿Sí? Cuando yo me voy acercando, fíjense, siempre empieza en 0. Y después tiene que terminar en 1. ¿Sí? Cuando el x, fíjate, cuando el x tiende a más infinito, ese 2 sobre x, ¿a cuánto tiende? ¿A 0, profe? A 0. Y 1 menos algo que tiende a 0 tiende a 1. O sea que eso se va acercando a 1. Cuando tiende a menos infinito, tiende a 0. Algo que le pasa a la función de probabilidad de distribución acumulada, siempre va sumando probabilidades. Por lo tanto, siempre va a sumar o 0 o valores positivos. Por lo tanto, tiene que ser una función creciente. ¿Sí? Si la función es no decreciente, si cuando a medida que me voy acercando a infinito negativo eso se acerca a 0 y cuando me acerco a infinito positivo se acerca a 1, esa variable digo que es una variable, ¿sí? Una distribución, una función de distribución acumulada. ¿Está bien? Simplemente es pensar en eso. Ah, profe, yo no sabía cómo justificarlo. Si me Igual, tenía que hacer algo. no, tranquilo que no va a haber algo así porque no nos metimos mucho en el análisis de una función. Después lo vamos a aclarar igual, un poquito más si quieren, pero ¿sí? Eso es lo que me tiene que pasar. Como una función de distribución acumulada suma probabilidades y las probabilidades son no negativas, esta función no puede ser decreciente. ¿Sí? Dale, Y genial. como va definida desde menos infinito a más infinito, cuando me acerco a menos infinito se tiene que acercar a 0, y cuando me acerco a infinito positivo se tiene que acercar a 1. Listo, sí, entendí, lo justifico así. Simplemente eso, exactamente. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Algo más que quieran preguntar? Profe, re pesada, pero en el 2 y en el 3, viste que está el módulo. Sí. Yo en el 3 hice por los dos lados, si X era positiva, o si X era negativa. Pero en el 2 también varía si K es positivo o si K es negativo, ¿no? Negativo no va a poder ser nunca, porque si es negativo, no podría ser una función de densidad, o sea que va a tener que ser sí o sí positiva el K. Porque acordate que la función de densidad tiene que ser mayor que 0 siempre. El módulo es siempre positivo. Sí. Y el K tiene que ser un valor positivo para que eso me quede positivo, porque si el K llegara a ser negativo, la función me va a quedar por debajo del eje X y eso no puede ocurrir. Ah, perfecto, perfecto. Ya entendí. Igual ya entendí que se diferencia el 2 y el 3. No leí que decía haya el valor de K. Claro, está Ahí bien. está. Ahí tenés que igualar a 1, la función es la integral desde menos 2 hasta 2, ¿sí? Sí. Y bueno. Y despejamos como hicimos con el ejercicio. Exactamente. Dale, profe, gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguna preguntita más, chicos? Si quieren, mañana puedo compartir por el grupo el examen que tomé el cuatrimestre pasado y otro cuatrimestre, como para que miren y se pongan a trabajar un poquito con algún modelo de examen, si quieren. Sí, dale, profe. Bien. Ahora, no sé si ahora a la noche, pero si no, más tardar.
Sí, Marcos, vimos la función exponencial negativa. No sé si ahora en el transcurso de la noche, pero si no más tardar, mañana a la mañana. Dale, buenísimo. Igual, fíjate que es muy cortito lo de la función exponencial negativa, es la fórmula de, fíjate cuál es la función de densidad, cuál es la función de distribución acumulada, mirá el ejemplo, fíjate esa propiedad que vimos, la propiedad de la no memoria, y cualquier cosa después me preguntas, ¿sí? Pero no es más que eso, así que es cortito lo que vimos hoy. Subo ese parcialito, un parcial que haya tomado el cuatrimestre pasado u otro cuatrimestre, para que miren más o menos cómo son el tipo de ejercicios que ¿sí? me interesan. Fíjense que justamente los ejercicios que vimos hoy, los que estuvieron trabajando, de la parte de repaso, ahí donde aparecen esos ejercicios mezclas, donde aparecen dos variables, ¿sí? Esos son los que uno ahí ve si integraron o no integraron los contenidos. Así que bueno, presten atención más a ese tipo de ejercicios. Bien, gente, ¿alguien tiene alguna consulta más? Si no, vamos cerrando acá. Profe, después, para no molestarte por WhatsApp, ¿se podría abrir algún foro en el campus? O no sé si hay, ya no me fijé, pero No, ¿sabés para que enviarte no? alguna consulta. No, si yo prefiero que traten de ser moderados, pero que me manden las consultas por el WhatsApp, porque por el WhatsApp termino respondiendo en el momento que estoy libre, voy y respondo, pero a veces me cuelgo, por ahí vos la consulta la subís el martes y yo me acuerdo de entrar al campus el jueves, y entonces perdimos todo un día, mientras que si vos me mandás la pregunta por el WhatsApp, ¿sí? Claro, tenés más a mano. No la contesto en el momento que estoy libre, pero bueno, si tenés un poquito de paciencia, la voy a responder. Dale, gracias, profe. Dale, Listo, profe. gente. Gracias. Bueno, muy bien. Nos estamos viendo entonces el viernes. Buena semana para todos. Estudien, por Dale, favor. igualmente. ¿A las 7, profe? A las 7, sí. Dale. Dale, gracias, profe. Buenas noches. Pero...